José, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí también en Tiara. A vosotros. Y como siempre, ¿no? Nos encantaría que te presentaras, ¿no? Que nos dijeras quién es José, esa trayectoria que has tenido desde que decidiste ser entrenador hasta hoy en día aquí en la clínica, y también algún secretillo que sé que tienes por ahí para contarnos a nivel de competición. Pues, como ya he dicho, encantado. Es un placer para mí formar parte de esta entrevista y de esta experiencia. Como tú ya bien dices, mi nombre es José. Soy un entrenador personal que se ha ido curtiendo con el tiempo, con la experiencia y con años que llevo pues, ejerciendo esta profesión, que me llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando empecé la carrera. Eso es lo típico de que tienes 18 años y dices, bueno, voy al gimnasio que necesito unos brazos enormes para... Como los que ya tienes, ¿no? tú sabes, para ligar más, lo típico. Entonces empiezas entrenando por estética, a verte bien, empiezas a generar hábitos, ya no solo mejora tu respuesta ante ti mismo enfrente del espejo, sino tu salud mental, ves la vida con otra perspectiva, ves que tienes capacidades ya no solo físicas, sino también mentales de quererte comer el mundo, porque todo es cuestión de autoestima. Entonces nos vemos más fuertes, creemos que nos podemos comer el mundo, básicamente. Así que sí, ese es un pequeño breve resumen del por qué. A raíz de ahí, eso me llamó muchísimo la atención, el cómo poder ayudar a las personas a mejorar su estado físico, a su estado mental, mejorar hábitos saludables. Como ya lo pude aplicar a mi propia persona, pues qué mejor que seguir pues, predicando con el ejemplo y que esas personas también mejorasen su salud. Lo que jamás iba a pensar es que iba a llegar al punto en el que he llegado ahora mismo, la verdad. No te hablo de tono físico, sino te hablo de a nivel relaciones, a nivel la importancia física que tiene para la salud, ya no solo para verte bien, sino para sentirte bien. Entonces, entrenando, sacrificio, constancia sobre todo, pero al final te decantas por un deporte. Es como todo el mundo, el que le gusta el fútbol termina jugando a fútbol, el que le gusta el tenis termina jugando al tenis. Y un día en el gimnasio, un día random, practicando sentadilla, me viene un entrenador de powerlifting que hasta ese día yo jamás había escuchado lo que era, y me dijo, oye tío, tienes buenas palancas. Y yo pensando, vale, ¿qué quieres con esto? Y me dijo, ¿por qué no compites en powerlifting? ¿Por qué no vas un poco más allá y ya no solo entrenar por estética o entrenar por verte bien, sino sacar un rendimiento más allá de eso, buscar números, buscar objetivos, métricas? Y ahí fue cuando realmente me llamó la atención hace un par de años y pues dimos el paso a la competición satisfactoriamente. La verdad es decirte que las primeras competiciones no fueron muy bien, así que eso es lo que me alentó a seguir, porque al final el éxito es lo que te sigue llamando una vez detrás de otra para seguir avanzando. Y a nivel sensaciones, ¿no? Para que la gente, ¿no?, pueda entender lo que es un atleta de powerlifting, que no es solo una persona que levanta muchos kilos en una barra, sino a nivel sensaciones, a nivel, como tú has dicho, ¿no?, a nivel emocional. ¿Qué te supone a ti practicar ese deporte? Podría decirte que en mi vida personal ha significado marcarme retos fuera tanto de mi trabajo como te digo, de mi vida personal. Darle un porqué y un sentido al entrenamiento. Ya no solo cuidarme físicamente para ser más longevo, sino buscar otras metas que me pudieran alimentar mis ganas de querer entrenar. Porque al final, si sigues entrenando, tienes que buscar un objetivo. Si no te marcas un objetivo, independientemente cuál sea, pero que sea mensurable, no vas a seguir a por él y no vas a seguir luchando hasta que no lo puedas conseguir. Y fue de eso en lo que me dijo mi tío, adelante, ¿por qué no? Y para que la gente también pueda entender, ¿no?, ¿qué diferencia hay entre ese entrenador personal al uso, ¿no?, y un entrenador personal como eres tú, que se dedica a la longevidad, al cuidado del cuerpo, a tener una mejor capacidad de envejecer a lo largo de todos los años? ¿Qué diferencias principales crees que hay? Es una pregunta muy buena, es muy ambigua. Sí, cada profesional ahora mismo tiene un nicho, ¿no? Cada uno se quiere especializar en cada aspecto de la vida. Hay personas que podemos ver en redes que son experienciadas en personas adultas muy ocupadas que no tienen tiempo, cómo desarrollar y estructurar esos planes de entrenamiento. Personas simplemente dedicadas a la pérdida de peso. También hay personas que se dedican a entrenar fuerza y a mejorar las marcas para ser entrenadores personales como para powerlifting. Y luego están las personas que
me puedo identificar un poco más, que son las que se dedican a enseñar unas estructuras sostenibles para cualquier tipo de persona, ya sea una persona de 18 años o una persona que es consciente de su salud hacia la edad marginal, hacia los 70, 80 o 90 años. Hacerles entender que crear pautas simples en un inicio para hacer que esa estructura se vaya complicando por sí misma al tiempo, va a permitirle no solo aprender, sino poder compartir ese aprendizaje con otros. Y eso es lo que demanda la longevidad. Al final, nosotros lo que intentamos buscar es desempeñarle o enseñarle a cada paciente que no se trata de venir al gimnasio para levantar peso, no se trata de montarte en una cinta para correr lo más rápido posible. Usando métricas y usando las herramientas específicas, le podemos enseñar que cada número es importante por una razón y enseñar que lo que se cuenta como entrenar y levantar peso no hace daño. ¿Cómo importante crees que es el entrenamiento de fuerza y qué papel realmente tiene el entrenamiento de fuerza en cuanto a nuestra salud? El entrenamiento de fuerza es una pieza clave para todos y cada uno de los individuos. Nos ayuda sobre todo al crecimiento de la masa muscular. La masa muscular se ha categorizado o se ha etiquetado como algo imprescindible. Imprescindible porque es un organismo, un órgano que regula casi todas las funciones. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración que vamos a proteger nuestras articulaciones, vamos a mejorar nuestra salud metabólica, vamos a mejorar y bajar la inflamación. Y no solo eso, sino que en personas, digámosla, menos experienciadas, muestran una mejor respuesta a una recomposición corporal. En ese proceso que todo el mundo se pregunte de ¿puedo bajar grasa a medida que gano masa muscular? La respuesta es sí. Y eso ocurre sobre todo y más satisfactoriamente en personas novatas, personas que van a comenzar ahora, tienen la capacidad de ganar más masa muscular a la misma vez que pierden grasa que personas más experienciadas. Y algo que también me llama mucho la atención, ¿no? Porque al final, bueno, tengo la suerte de compartir contigo algo en común muy importante, ¿no? Que es la profesión de ser preparador físico, de ser entrenador. Y mucha gente me hace siempre la misma pregunta, ¿no? Y es, Alberto, quiero empezar a entrenar, pero no sé cómo empezar a entrenar. Siempre me han dicho que el entrenamiento de fuerza puede ser perjudicial para mis articulaciones. Si cargo mucho peso, al final puedo fastidiarme un poco todo el tema de hueso. Mucho también me lo preguntan las mujeres, ¿no? No, yo no quiero entrenar fuerza porque no me quiero ver muy musculada, ¿no? Y yo pensando, joder, si fuera tan fácil, o sea, todo el mundo estaríamos súper fuerte, ¿no? Sí, correcto. Entonces, algo que sí quiero y creo, ¿no? Que es importante que nosotros recalquemos, ¿no? Como entrenadores, la importancia no solo a nivel de salud, sino cómo ese entrenamiento de fuerza debería ser un hábito, debería ser algo que hiciéramos todas las personas y que rompiéramos una lanza a favor, ¿no? De, oye, el levantar una pesa no es solo ganar músculo, sino realmente es lo que has dicho, ¿no? El levantar pesas al final va a mejorar tu calidad de vida, va a mejorar tu masa muscular, gracias a esos órganos vas a tener mayor calidad en tu hueso. Entonces, ¿qué le dirías a aquellas personas que por miedo a empezar a entrenar no lo hacen? Pues aquí tenemos esos pacientes. Ten en cuenta que la edad media de nuestros pacientes pues, no son de 18, de 19 o 20 años, sino es más edad adulta. Personas que vienen con ese tipo de mentalidad, de pensamiento, de decir, yo quiero obviar el gimnasio porque o me hago daño o eso no es para mí. Entonces, lo importante es, Coldplay lo dice muy claro en una de sus canciones que dice, si nunca lo intentas, nunca lo sabes. Entonces, para mejor respuesta para ti, no hay nada como probarlo. Científicamente ya se ha testado, se ha probado. Yo te puedo mostrar muchísimos estudios científicos que te pueden dar la información, pero no te van a dar lo que más fuerza te puede promover en ti y en tu esfuerzo para hacerlo, que son los resultados. Exponerte a un entrenamiento de fuerza no solo es mejorar tu calidad de vida, no solo es reajustar tu balance corporal, sino también te va a mejorar el nivel de tu energía, la calidad y cantidad de sueño. Va a hacer que tu apetito se mejore, se regule, tenga más hambre. Todo eso acompañado de una estructura de entrenamiento sólida para ti, teniendo en consideración el contexto inicial. Es decir, no todo el mundo puede empezar partiendo de la base de, vale, yo necesito hacer ejercicio de fuerza y sin estigmatizar, dice, bueno, yo vengo aquí y quiero mejorar mi glúteo.
Vale, perfecto. Tenemos que analizar biomecánicamente cómo son tus palancas de bisagra de cadera. Es decir, a mí me encantaría hacer sentadilla, pero desgraciadamente mis articulaciones no me permiten hacer sentadilla de forma propensa. Oye, me duele la zona lumbar cuando hago sentadilla, ¿me puedes explicar el por qué? Nosotros aquí analizamos, hacemos un breakdown de cada paciente gracias a lo que actualmente contamos en Tiara Health, que es todo multidisciplinar. Aquí vamos por una estructura. Pasamos desde el departamento médico, donde analizamos hormonalmente cómo tu cuerpo está, pasamos por el departamento de nutrición y por último sería el departamento físico. Departamento físico y nutrición están enlazados. Nosotros planificamos los programas de entrenamiento en base al aporte calórico que el cuerpo de ese paciente necesita. Analizamos, descomponemos su composición corporal y vemos sus objetivos. Planificamos los objetivos de carácter mensurables, realistas, específicos y le dibujamos un plan a futuro a cada paciente. Le explicamos, Alberto, cuando tú empiezas al día de hoy, teniendo en cuenta las métricas que vamos a utilizar, tienes X peso corporal, X porcentaje de grasa y X masa muscular. Nuestro objetivo contigo va a ser mejorar tu calidad de vida, pero ya no solo a nivel salud, sino a nivel longevo. Gracias a ganar más masa muscular y reconvertir lo que es tu composición corporal, quitar grasa para poner músculo, te va a hacer que tu vida sea muchísimo más sencilla para ti. No solo a nivel de entrenar, que vamos a ver el progreso como tal, sino a nivel funcional. Te mejorará tu movilidad diaria. Asimismo, trabajaremos con tu sistema cardiorrespiratorio. ¿Qué significa eso? Que, oye José, he subido a la tercera planta esta vez por las escaleras en vez de por el ascensor y siento que ya no me ahogo. Antes no podía ni subir la primera planta y ya estaba como con sensación de asfixia. Ese tipo de situaciones, ese tipo de beneficios que el paciente percibe, pero que realmente al primer momento no es capaz de darse cuenta de que puede tener esa mejora, todo eso es un proceso de aprendizaje que el paciente al final pues interioriza y desarrolla ese conocimiento sobre, oye, quizás esto de entrenar no sea tan malo. Y algo que también has comentado y creo que sería importante, ¿no?, que lo habláramos, es el tema de la edad. Hay mucha gente que por miedo a empezar dice, no, mi hijo, no, mi hija solo tiene 14, 15 años y como que creo que no es una edad apropiada para entrenar, ¿no? Y también mucho lo que se escuchaba de, no, es que si hace fuerza no va a crecer. No va a crecer, se va a quedar bajito. Sí. Cuando al final realmente es todo lo contrario. Todo lo contrario, se ha demostrado que es todo lo contrario. Entonces, algo que sí creo que sería muy importante, ¿no?, que le hiciéramos entender a la gente es a qué edad sería imprescindible ya empezar a entrenar, cuáles serían esos pasos que se deberían dar para una persona joven, ¿no?, relativamente joven que empieza en el mundo del entrenamiento. Y cuáles son también los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para que se pueda iniciar de forma saludable en el entrenamiento, ya sea de fuerza, ya sea entrenamiento cardiovascular o cualquier otro dentro del ámbito. Pues en este caso yo te podría mencionar pacientes que tenemos que se dictan o se ven más encajados con un deporte u otro. Dejando de lado el gimnasio, hay muchísimos deportes, lo importante es realizar actividad física. La actividad física, 1, que cuadre con tu rutina, 2, que más te guste. O sea, implementar algo que no te gusta tiene muchísimo o una alta capacidad de fracaso. Es decir, si a Alberto no le gusta entrenar pesas, imponerle hacer pesas quizás no sea lo más idóneo. Entonces, explicar los beneficios, Alberto, de las pesas y ver a qué edad, pues podría decirte que a cualquier edad. Porque hacer deporte nunca está de más, nunca. Entonces, si Alberto con 10 años viene a una clínica y dice, oye, me encantaría empezar a mirar por mi futuro y mejorar mi salud física. Aún queda muchísimo transbordo por mejorar, sin duda alguna. Entrenamiento de fuerza siempre va a ser bueno, siempre. Generar esa masa muscular te va a permitir, a la larga, sacar más beneficios. Y lo que puedas empezar hoy, vas con ventaja a lo que puedas empezar mañana. Eso se denomina años, se puede direccionar a lo que quieras. Si una persona viene aquí y dice, vale, a mí me encanta jugar al tenis, pero tengo diferentes limitaciones. ¿Cómo puedo abordar el entrenamiento de fuerza al entrenamiento que me encanta hacer de tenis? Podríamos hacer perfectamente un entrenamiento polarizado, donde se mezcla, donde se combinan en base a mesociclos diferentes disciplinas de deporte. Podríamos decir tanto elasticidad, movilidad,
entrenamiento de fuerza y cardiorrespiratorio. Trabajaríamos con intervalos de alta intensidad para mejorar también la respuesta a entrenamientos cortos de esa persona, asimismo como entrenamientos de baja intensidad a nivel cardiorrespiratorios. Se le da un peso mayor al cardio de baja intensidad, que ocuparía el 80% de tu entrenamiento, así como darle ese 20% restante al entrenamiento de alta intensidad, siempre y cuando se estructure para que no haya interferencia entre los ejercicios de fuerza y los ejercicios cardiorrespiratorios. Si nuestro objetivo es intentar convencer a una persona para que empiece a entrenar, te diría que da igual la edad, da igual el momento, pero siempre lo ideal es comenzar con algo que realmente te guste. Y cuando estamos hablando de edad, y es algo que has remarcado un par de veces, cualquier edad es cualquier edad. O sea, cuando realmente yo, ¿no?, a título personal digo, no, es que un bebé puede entrenar. Y la gente como que se queda sin saber realmente a lo que nos estamos refiriendo. Y es que al final, desde que nosotros somos motrices, o sea, desde que tenemos esa capacidad motora, ya puede entrenar el sujeto. Y al final, evidentemente, la gente debe entender que un bebé entrene no significa que un bebé tenga que coger una pesa. El entrenamiento de fuerza no es solo levantar una pesa. Pero el bebé al final tiene que aprender a cómo hacer un reflejo palmar, a cómo hacer un buen gesto de prensa en su mano, cómo puede tener una buena locomoción, que nosotros le fomentemos al final esa capacidad de andar, esa capacidad de locomoción, algo súper importante. Y desde cuanto antes empecemos a intervenir, ¿no?, desde cuanto antes nosotros demos paso a que ese bebé, en este caso, pueda desarrollarse, es algo fundamental para la longevidad, porque realmente, y algo que a mí me llamó mucho la atención, fue cuando escuché a una doctora decir, nosotros empezamos a envejecer desde el día que nacemos. Y es que es completamente real. Es real. El desarrollo de la psicomotricidad de un bebé también es muy importante. El vernos reflejados en los bebés hace que cada uno de nosotros le dé el peso a su vida cotidiana, a su rutina idóneo. Te cuento esto y el por qué. Cuando nosotros vemos a una persona, independientemente de su edad, que ya hablamos de 10 años en adelante, donde ya lleva un transbordo de colegio, podemos ver que su dorsiflexión no es tan pura como la de un bebé al agacharse. Entonces, eso quiere empezar a decirte de que quizás nuestros hábitos de sentarnos, de levantarnos, de dormir, de caminar, no son los más propensos puramente diseñados desde esa psicomotricidad más fina que un bebé tiene. Un bebé se puede agachar perfectamente con una triple dorsiflexión sin la necesidad de levantar sus tobillos. Nosotros, y hablo por ti y por mí, probablemente yo me agache y tenga que levantar mis talones, pero porque mi movilidad de tobillo no sea la más óptima. Y eso se ha ido adaptando a mi día a día debido a mi rutina, debido a mis malos hábitos de postura, ya sea de sentarme, ya sea de ver la televisión, ya sea de estar sentado en una silla o estar sentado en el sofá. Entonces estás completamente en lo cierto. Nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos. Sí, o sea, y realmente ves a un bebé hacer una sentadilla y yo siempre se lo decía, ¿no?, a mi cliente, ¿no?, a mi paciente, decía, si de verdad queréis un buen reflejo, ¿no?, un buen ejemplo de que es una sentadilla, solo tenéis que mirar a un bebé. Porque Correcto. el patrón, como tú has comentado, de triple dorsiflexión que tiene es brutal. Y es por al final lo que tú estás diciendo, ¿no? Ese camino que nosotros vamos eligiendo, ese camino que nosotros vamos llevando desde que nacemos hasta el día de hoy, todo converge con hábitos. Y al final la elección de cada uno de elegir unos u otros es lo que te va a llevar luego tu calidad de movimiento. Con lo cual, algo que sí sería fundamental es que los patrones que nosotros utilicemos ahora, independientemente de la edad que tengamos, que sean los más parecidos a un bebé, porque son los patrones más puros y más naturales que hay. Correcto. Entonces, siguiendo un poco por ahí, ¿no?, y hilando un poco más a la zona de entrenamiento, ¿no?, lo que sería una sala pura de entrenamiento, me gustaría que habláramos, ¿no?, cómo un paciente o cómo un cliente, ¿no?, llega a ti y te dice, oye, José, quiero ponerme en tus manos, quiero que me entrenes. ¿Desde qué punto parte ese paciente? ¿Desde qué te le haces a ese paciente? Y cómo luego sacas todas esas conclusiones para llevarle a un entrenamiento ideal. Perfecto. Nosotros lo que solemos hacer es abordar cada paciente de forma individualizada. Hacemos un estudio físico de movilidad, de fuerza, así como de elasticidad, de que el paciente presente. Nosotros les explicamos que la selección de ejercicio es primordial para su progreso. A nosotros nos encantaría que mi cliente, partiendo de la base que llega, es capaz de realizar cada ejercicio sin ningún tipo de dolencia o sin ningún tipo de problema. Eso sería la panacea, algo genial. No tendríamos problemas nunca en nuestra profesión. Entonces, analizamos
biomecánicamente cómo se mueve un paciente, haciendo ciertas pruebas muy fáciles para ver cada patrón de cada articulación, ya sea, como hemos mencionado antes, una triple dorsiflexión, así como la bisagra de cadera, los empujes por encima de la cabeza, los tirones, las tracciones verticales y horizontales. Vamos viendo cómo reacciona, cómo actúan sus articulaciones. Y vamos determinando, analizando, gracias a Endurance, que también lo utilizamos, vemos cómo es el tono basal, la activación muscular de cada músculo. Le explicamos y les ponemos en situación a cada paciente cómo sería el desarrollo de un plan de entrenamiento específico para esa persona en base a los resultados de los biomarcadores que estamos obteniendo. Una vez que el plan de entrenamiento converge, sale a la luz y vemos que podemos mejorar todos esos patrones de movimiento, podemos explicarle cómo se emulan, cuáles son las mociones de movimiento que se trasladan a la vida cotidiana. Y esto me encanta recalcarlo, porque muchas veces cuando a lo mejor me ven entrenar o ven a entrenar cualquier persona, simplemente piensan que movemos peso, lo cual no lo es. Si movemos peso con un objetivo. Y en el caso de hacer ejercicio, nosotros lo que hacemos es explicarle a los pacientes que vamos a emitir, vamos a reproducir esos patrones básicos que va a repetir él a posteriori en su vida cotidiana. Hay muchas personas que me dicen, no, es que yo tengo muchísima tensión en mi cuello. Perfecto, vamos a ver cómo es tu postura cuando te sientas. Vamos a ver cómo es la reacción de tu masa muscular a las tracciones. ¿Qué grupo muscular tiene más tendencia a ser activado cuando tú traccionas, cuando tú empujas? ¿Qué lesiones previas tú tienes? ¿Cómo presentas? ¿Cómo es tu vida social? ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Cuánto descansas? ¿Cómo duermes? Todo eso se abarca en una anamnesis, una cita previa, donde pues hacemos un breakdown de ese paciente para poder explicarle cuáles serían los ejercicios esenciales para esa persona, con el mero hecho de mejorar su salud. Mejorar su salud no solo a aspectos de masa muscular, sino de, como te digo, reproducirlos en su vida cotidiana. Hay un paciente en concreto que me vino y que me dijo, mira José, yo si me siento en un sofá no soy capaz de levantarme. Y es paradójico, porque al final lo que buscamos es ser independiente. A mí no me gustaría estar postado en una silla de ruedas cuando tenga 60 o 70 años. Yo le dije, bien, perfecto, hay que analizar el por qué no te puedes levantar. Y eso recae de nuevo en unos malos hábitos, como el mero hecho de autoayudarte de tus brazos porque tus piernas no son lo suficientemente fuertes. La extensión de la rodilla, los músculos que lo abarcan, que es el cuádriceps, no es lo suficientemente fuerte. Entonces, lo que nosotros le explicamos a él o a ella, en este caso, es vamos a abordar los problemas, entre comillas, desde lo global a lo específico o desde lo específico a lo global. La selección de ejercicios en este caso va a ser primordial. Entonces lo que nosotros tenemos que mostrarle cómo biomecánicamente el cuádriceps se va a activar con qué ejercicio en concreto y mejorar ese patrón. Generar una sobrecarga progresiva y hacer que mi paciente no solo se sienta fuerte y autónomo, sino que también lo reflejen en números. Vamos a aprovechar que han mencionado ya lo de Endurance, ¿no? Sé que tenemos muchas maquinitas, ¿no? Como yo le llamo, en la entrevista para hablar, pero creo que puede ser interesante que la vayamos introduciendo poco a poco, porque al final también creo que muchas de las personas, ¿no?, nos ven a nosotros utilizando cierta maquinaria, ¿no?, ciertas herramientas, y no saben realmente lo que son, ¿no? Incluso tengo hasta compañeros, ¿no?, que se dedican a lo mismo que nosotros, ¿no? Son entrenadores y muchas veces me preguntan, bueno, Alberto, pero esto realmente, o sea, ¿qué utilidad tiene, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces creo que puede ser algo muy llamativo, ¿no?, y muy interesante que vayamos a ir comentando poco a poco. Entonces, para que la gente lo pueda entender, ¿no?, ¿en qué consiste realmente la utilidad, ¿no? ¿En qué efecto tiene el medir con Endurance esa actividad muscular y cómo lo utilizas con tus pacientes? Endurance es electromiografía en superficie. Se mide en microvoltios y es básicamente la actividad que se refleja en tus músculos. Nosotros lo que solemos hacerlo es para explicarle a un paciente el porqué de su tono basal, el por qué un músculo se activa por encima de otro en un movimiento claro que no debería, por ejemplo. Una persona, por ejemplo, un empuje por encima de la cabeza donde dice o siente sentir muchísimo más su trapecio que su deltoide anterior. No solo le explicamos, porque le podemos explicar que puede ser por muchas razones, sino darle un número, un dato numérico, donde en una gráfica, que la electromiografía te la permite,
explicarle que por qué la activación de su trapecio es muy superior a la de su deltoide. Programar en base a eso y hacer ver también las similitudes que hay entre músculos antagónicos, músculos contrarios, y ver las similitudes, semejanzas o asimetrías que podemos encontrar entre mi lado derecho y mi lado izquierdo. Ver por qué un lado es más fuerte que otro nos ayuda también a generar ese balance, ese equilibrio entre lado izquierdo y lado derecho. Todos, o casi todos, podemos decirlo, cuando desarrollamos la lateralidad, optamos de forma innata por un lado o por el otro. También existen las personas que saben dominar ambos lados a la perfección. Son ambidiestros, pero cuando desarrollamos esa lateralidad, nosotros predominamos un lado por el otro. Nosotros podemos mostrar, gracias al endurance, qué lado es más fuerte y cómo hacer que exista un mayor equilibrio. Y yendo un poco, ¿no?, por la parte de entrenamiento, como has comentado, temas de asimetría, ¿no?, predominancia de un hemisferio u otro del cuerpo. Algo que también siempre me ha llamado mucho la atención es que cuando ves a una persona entrenar, ¿no?, como tú has estado diciendo, y simplemente crees que estás levantando pesas, la importancia que tiene esa capacidad no solo de entrenar pesas, sino de tener una amplia variedad, ¿no?, una gran gama o su abanico para poder desarrollar esa actividad física. Entonces, algo que creo que también sería muy interesante que hablásemos era de la capacidad que una persona debe de moverse con una mayor calidad de movimiento, que tenga una amplia variedad de gestos motrices, que no sea simplemente moverse en un plano de movimiento, sino que sea una persona rica en movimiento. Si tuvieras que decirnos, ¿no?, ¿cómo podríamos manejar ese abanico o cómo de amplio debería ser ese abanico para una persona? ¿Cómo lo podrías describir? Yo, en mi opinión, y obviamente habría que entrar dentro de todos los contextos, partiría de la base de los ejercicios multiarticulares. Aquellos ejercicios en los que te van a demandar muchísimo mayor carga, ya no solo a nivel energética, sino también a nivel sistema nervioso. Van a demandarte muchísimo mayor esfuerzo, pero también te van a dar muchísimo mayor beneficio. Partiendo de la base, trabajando desde lo global a lo más específico, mejorando aquellas debilidades que cada persona pueda tener. El programa de entrenamiento debe estar estructurado, como te mencionaba antes, de forma individualizada, dependiendo del objetivo de cada persona. Si mi objetivo en concreto es mejorar una porción o una parte de mi cuerpo en concreto, trabajar en base a eso. Dedicar el tiempo, la constancia y la perseverancia en confiar en cada profesional, en hacer que mi programa de entrenamiento sea lo más concreto posible dentro de la gran variedad que existe, porque existen muchísimos ejercicios, pero darle la importancia a aquellos de los que realmente la recaen. Partiendo de lo global, los ejercicios multiarticulares, y poco a poco yendo más específico hacia aquellos ejercicios monoarticulares que me van a generar ese beneficio extra de aislar, de isolar ese grupo muscular en concreto con el que quiero trabajar en concreto o quiero mejorarlo. ¿Qué diferencia crees que hay entre entrenar por estética o entrenar por salud? Funcionalidad, Alberto. Muy buena palabra. Funcionalidad. Y te voy a explicar el porqué. Al final tú tienes que ser funcional. Tú tienes que ser viable de poder hacer todo. Cuando te digo todo, yo se lo expongo a mis pacientes de una siguiente forma. Independientemente de la edad que tenga, podemos subdividir los parámetros de edades en varios. Podemos ser personas adultas con responsabilidades, personas adultas con responsabilidades e hijos, personas adultas con responsabilidades y nietos. Cada uno nos podemos, en el momento que ya nos damos cuenta de la importancia de la salud, estamos en uno de esos tres estructuras. De 20 a 30, de 30 a 40, 40 a más, ¿vale? Pongamos un número en concreto. Tú quieres ser funcional. Cuando tú tienes 20, 30 años, te sientes en la cúspide de la pirámide. Tienes energía, duermes bien. Lo poco que duermas es bienvenido. Sabes cómo ir, cómo venir, cómo entrenar. Eres funcional, te sientas, te levantas. Si no tienes ninguna lesión previa, no tienes dolencias, te crees el rey del mambo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando la funcionalidad empieza a recaer, empezamos a lesionarnos porque la estructura no es la óptima, nuestro descanso no es lo mismo que antes, nuestro plan de nutrición no se aborda a nuestras necesidades, y un aspecto muy importante es cómo hago que mis relaciones sociales sean óptimas. Muchísimas veces, y ya cada vez se ve un poco más,
es ese ausentismo, ese vivir solo por y para ti, no relacionarse, estar todo el día con el teléfono, con el ordenador, hacer que no pueda conversar con alguien. ¿Cuántas veces has ido a un restaurante y has visto una mesa llena de teléfonos? Esas relaciones sociales, hay un aspecto muy importante que estuve leyendo el otro día, forma parte de lo esencial para la longevidad, relacionarse, mantener esas conversaciones. Sin divagar muchísimo e irme del tema, podríamos decir, volviendo a la funcionalidad, tú quieres ser capaz de 1. Arrodillarte, 2. Levantarte, 3. Atarte tus zapatos. Seguro que en tu vida tienes a alguien conocido que diga no me puedo abrochar los zapatos, los cordones, porque tengo lumbalgia, me duele la zona lumbar. O al sexo contrario es no me puedo desabrochar el sujetador porque mi movilidad de hombro no me da, me duele el hombro. Todas esas carencias de funcionalidad van apareciendo con la edad por nuestros hábitos. Si yo quiero entrenar para ser funcional, tengo que reproducir en mi gimnasio o en mis sesiones de entrenamiento lo que yo luego voy a hacer. Dicho eso, si lo que yo quiero es ser viable de subir escaleras, hay ejercicios como step-ups, donde yo voy a hacer, con una sobrecarga progresiva, mejorar ya sea mi glúteo y mi cuádriceps para permitirme reproducir ese ejercicio posteriori en mi vida normal. Si yo lo que quiero es empujar una puerta, hay veces que las puertas son pesadas, pero mi fuerza de empuje no es la óptima, yo no voy a poder empujar la puerta. Y tendemos a utilizar nuestro propio cuerpo, nuestro propio peso corporal para empujar la puerta. Coger las bolsas del supermercado. Yo voy al supermercado, me voy a cargar de bolsas y de repente la fuerza de mi agarre no es la suficiente como para ir desde la puerta del supermercado hasta mi coche. Que por cierto, la fuerza de agarre es otro medidor de longevidad. Es como no soy capaz de hacer lo que necesito para ser óptimo, para ser funcional. Ahí es lo que yo más puedo diferenciar entre entrenar por entrenar a entrenar por ser eficiente, por ser funcional. Has hablado de la funcionalidad, ¿no? Y es una palabra que a mí personalmente me encanta porque mucha gente cree que ser funcional simplemente es puedo moverme bien, tengo una capacidad suficiente de movimiento en lo que mis necesidades diarias me requieren. Por lo tanto, yo me considero que soy una persona sana, ¿no? Y cuando yo muchas veces, ¿no?, le pregunto a la gente, bueno, ¿y para ti, aparte de eso, qué más consideras funcional? Y te diría que el 99,9% de las personas me dirían, no, bueno, pues con eso soy funcional. Me puedo mover, puedo agarrar las bolsas de la compra o puedo subir una escalera. O sea, no necesito más, ¿no? Y un apartado que siempre me encuentro y le pregunto a la gente, digo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que no saltas a la comba? Y la respuesta que más me encuentro es, no, yo eso desde que estoy en el colegio no he vuelto a saltar a la comba, ¿no? Oye, bueno, quitemos la comba. Si te pido que me hagas un salto, no, es que a mí me da miedo saltar. Digo, bueno, vale, quitemos también el apartado del salto. Vamos a hacer cualquier tipo de lanzamiento que implique hacer una rotación torácica o que te implique moverte a una alta velocidad dentro de un movimiento que es estático, ¿no? Porque tus pies no se están moviendo del suelo. Y mucha gente realmente cuando lo prueba me dice, joder Alberto, es que me siento que no sé cómo moverme. Y ahí le digo, es que eso es funcionalidad. Es que cuando tú tienes que moverte rápido, eso es ser funcional. Cuando tú tienes que saltar porque te encuentres un objeto en medio de la calle, eso es funcionalidad. Cuando tú tengas que subir las escaleras corriendo porque tu niño te está llamando, eso es funcionalidad. Entonces sí que creo que ese concepto de funcionalidad hoy en día en la sociedad lo tenemos un poco distorsionado por el mero hecho de lo que estamos hablando, ¿no? Sino yo cumplo mis necesidades básicas y ahí me quedo. Entonces, quiero que, bajo tu opinión, ¿no?, como entrenador y como entrenador especializado en salud y longevidad, nos explicaras un poco por qué llegamos hasta esos límites, por qué dejamos de hacer movimientos tan básicos y tan cotidianos como era un salto a la comba, ¿no?, como era hacer una carrera con mi hijo o con mis amigos, y hoy simplemente nos comprobamos y decimos como, vale, aquí me quedo, no quiero ir más allá. ¿Por qué crees que nos quedamos en esa barrera? Conformidad. Nos conformamos. Nos conformamos porque entramos dentro de las etiquetas de hacer deporte y es suficiente. Tú haces un deporte, haces CrossFit, haces Hyrox, haces entrenamiento de fuerza, ticking boxes. Yo ya he hecho lo mío, se acabó.
no vamos más allá, nunca salimos de la zona de confort. A nadie le gusta salir de la zona de confort. ¿Cuándo salimos de la zona de confort? Cuando realmente mi cuerpo lo requiere. Y ahí lo has mencionado tú. Si a mí me preguntan por hacer algo de un estímulo al que yo no estoy adaptado, mis capacidades de respuesta son nulas. Pero son nulas porque no deja de ser un proceso adaptativo a un estímulo nuevo. Lo bueno de ser funcional, lo bueno de entrenar para la longevidad es prepararte para cualquier tipo de estos aspectos. Entrenar arrancadas, entrenar velocidad, entrenar resistencia, entrenar fuerza explosiva. Entender que venir al gimnasio no es simplemente mover una barra hacia arriba y hacia abajo, sino trabajar en el equilibrio. Otro de los aspectos funcionales para la longevidad. Hacerte ver que trabajar con ese equilibrio y con ese impacto no solo no te estás haciendo daño en tus rodillas, sino lo que estamos haciendo es mejorar la fuerza de reacción y adaptación ante situaciones cotidianas. Te puedes resbalar en el suelo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo es tu reflejo ante eso? Hay personas que se pueden resbalar y actuar de forma propensa para no caerse, porque sus reflejos ante situaciones y equilibrio son óptimos. Entonces, ver y analizar cada aspecto y por eso programar en base a las necesidades de cada paciente son esenciales, sin menospreciar cualquier tipo de deporte. Vamos a intentar hacer una pirámide que yo creo que a nivel tanto gráfico como visual es muy llamativo, ¿no? Y muy sencillo para que la gente lo entienda. Si tuviéramos que hacer una pirámide de cómo sería nuestra base de entrenamiento y cómo podríamos ir acoplando, ¿no?, esas variantes de lo que es el propio entrenamiento en sí, que no deja de ser un compendio global, ¿qué pondrías abajo? ¿Qué irías de seguido? ¿Y qué irías añadiendo como partes fundamentales, aunque no sea el grosso del entrenamiento? Bien, yo te diría que, como hemos estado antes reclamando, para ser funcional necesitamos tener movilidad y elasticidad. Trabajar en la movilidad de cada articulación para mí es esencial. Darle un peso importante que lo tiene, tanto la movilidad como la elasticidad. Luego vendría para mí el entrenamiento de fuerza in situ, como tal, per se, añadiendo arriba de eso ejercicios de pliometría, como por ejemplo, que nos ayudarían tanto con el equilibrio como la fuerza explosiva, hacer saltos, que lo añadimos con los pacientes, y por último pondría el ejercicio cardiorrespiratorio. Y te lo pongo el último porque para no generar interferencia en la ganancia de masa muscular le doy la menor puntuación o la menor importancia, pero no dejándolo de lado. Al tener menor importancia o menor peso de durabilidad en mis entrenamientos, lo que haría serían intervalos de alta intensidad. Ejercicios cortos, pero intensos. No dejaría de trabajar en mi elasticidad y movilidad de la base, mi fuerza, y luego por último tendríamos ese ejercicio cardiorrespiratorio. Bueno, pues siguiendo un poquito, ¿no?, por lo que estábamos hablando de temas de mediciones, lo que hacéis mucho aquí en la clínica, que al final tenéis la suerte, ¿no?, de la gran variedad que tenéis de aparataje, ¿no?, de maquinita, como digo yo, y de profesionales, ¿no?, también, porque al final una máquina sí puede ser muy buena, pero si el que la maneja no sabe cómo, no tiene la suficiente cualificación para llevarla a cabo, pues la máquina no hace nada, ¿no? Correcto. Entonces ya hemos explicado un poquito, ¿no?, el funcionamiento de Endurance, lo que puede conllevar la utilización de él, ¿no?, y también los beneficios tanto en tu apartado como entrenador como al cliente. ¿Qué otro tipo de maquinaria utilizáis aquí y qué beneficios os trae a vosotros sobre todo como clínica? Pues mira, partiendo de la base, partiendo desde el principio, cuando un paciente llega, lo primero que hacemos es revisar, como te mencioné antes, todos los apartados de su salud. En este caso utilizamos también para ver su composición corporal el InBody, ¿vale?, que es una herramienta de bioimpedancia que te segmenta, es eléctrica, es no invasiva, no te hace nada, simplemente te segmenta el cuerpo en diferentes parámetros importantes, muy importantes para nosotros, donde podemos analizar qué cantidad de agua tu cuerpo tiene, cuánta masa muscular tu cuerpo tiene y dónde, la masa musculoesquelética, qué grasa visceral tiene, cuál es tu índice de masa corporal, cuánta masa muscular tu cuerpo tiene. También podemos ver el porcentaje de grasa y te segmenta el cuerpo por extremidades para ver dónde estamos almacenando más grasa, tronco, brazos y piernas. Ese es el punto de partida. Punto número 2, podríamos decir
que valoramos la movilidad, valoramos biomecánicamente cómo el cuerpo de esa persona se mueve, qué movimientos son los que tienen aptitud para hacer. ¿Para qué? Para luego hacer el programa de entrenamiento en base a esos patrones de movimiento. Yendo un poco más hacia allá, podemos valorar si el paciente presenta algún tipo de fatiga, ya sea a nivel muscular o a nivel crónica, que digamos no se recupera bien, no duerme bien, tiene un dolor crónico que no le desaparece. Utilizamos NESA. NESA es un neuromodulador que nos ayuda a controlar nuestro sistema nervioso autónomo. Es una técnica no invasiva, igualmente, y con diferentes programas, dependiendo de que el doctor pues recete o aconseje a cada paciente, podemos ayudar a mejorar uno de esos aspectos que te he mencionado, ya sea la fatiga, ya sea rendimiento, sueño o dolores crónicos. Yendo un poco más allá y hablamos un poco a nivel rendimiento, hay otro biomarcador que no se tenía en consideración hasta hace, vamos a llamar, meses atrás, que es el VO2 max. Ahora mismo hay divulgadores que piensan y son óptimos para decir que el VO2 max es un biomarcador más importante inclusive que la presión arterial o que el nivel de colesterol que tu cuerpo tiene. ¿Por qué? Porque el VO2 max es la capacidad cardiorrespiratoria. Cómo tú eres capaz de captar ese oxígeno y utilizarlo durante una actividad física. No solo eso, sino nosotros lo usamos a través de calibre. Podemos medir también qué esfuerzo relativo tiene esa prueba, cuántas cantidades de calorías puedes quemar en esa prueba en concreto, y la optimización del oxígeno, es decir, cuántas veces inspiras, inhalas y exhalas, para ver cómo es tu ritmo de endurance, de resistencia en exposición a un trabajo cardiorrespiratorio. Habla del V2 Max y de hecho ahora lo vamos a probar, no vamos a hacer una prueba en directo a ver qué niveles tengo, ¿no? Realmente si estoy en tan buena forma como creo. Pero algo que también creo que sería, ¿no?, muy simple para que la gente lo pueda entender: ¿cómo se desarrolla esa prueba? ¿En qué consiste en sí esa prueba? ¿Y cómo de importante es darle a la persona que la realiza ese valor numérico y que sepa realmente que ese consumo máximo de oxígeno que ha llegado, ¿no?, a conseguir puede determinar realmente su calidad de vida y su longevidad a largo plazo? Hablamos de capacidad cardiorrespiratoria como la salud de tu corazón. Sabemos que es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros lo que hacemos es explicarle que la importancia de esa actividad aeróbica va a reproducirse en una unidad medible, en mililitros por kilogramos por minuto. Generamos una gráfica, Calibre nos la facilita, y gracias a diferentes institutos, nosotros utilizamos el de Dallas, Texas, de Cooper, que nos arroja unos parámetros que, dependiendo de tu sexo, edad, podemos barajar y dictaminar cómo de saludable o en qué rango nos encontramos de nuestro VO2 max. ¿Por qué es importante medir esto? Hay una fiebre por el VO2 max. Hay muchas personas que están cada vez más en consecuencia del quiero mejorar, quiero mejorar, quiero mejorar. El VO2 max se mejora en base a pruebas físicas cardiorrespiratorias. Nosotros optamos, por ejemplo, hay varias pruebas físicas que la podemos hacer, como el test de Cooper, que seguro que lo has hecho en educación física en el instituto. Sí, no falla. El Kursnavet también, que ambos son prácticos. El test de Cooper es intentar correr en pista, una suela plana, durante 12 minutos, cuánta distancia tienes, cuánta distancia recorres. El Kursnavet es punto A, punto B, 20 metros y sonido, pi, pi. Cada vez ese sonido se va pues reproduciendo más rápido y contamos cuántas veces somos capaces de ir de un lado hacia otro. Nosotros, dependiendo, y ojo, cuidado a esto porque normalmente utilizamos el 4x4, pero dependiendo de la capacidad de cada paciente, de cada persona, una persona atleta como tú, por ejemplo, puedes hacer el 4x4 sin ningún tipo de problema. Son 4 minutos de alta intensidad a un 90-95 HRM, pulsaciones por minuto, 3 minutos de descanso, 4 minutos de trabajo activo, 3 minutos de descanso, 4 minutos de trabajo activo, 3 minutos de descanso, 4 minutos de trabajo activo. Eso es una prueba óptima para mejorar tu VO2 max. Pero, ojo, cuidado, no todo el mundo es capaz de realizar 4 minutos seguidos a una alta capacidad, porque no todo el mundo está
propenso, está preparado para hacer eso. Entonces, lo que nosotros hemos seleccionado son 3 aparatologías diferentes, dependiendo del historial médico que el paciente venga. Hay pacientes que no pueden correr por problemas de rodilla, meniscos, ligamentos, etcétera, que tienen que evitar el impacto, me lo invento. Problemas con la espalda, problemas con gemelos. Entonces, lo que nosotros hacemos es adaptar 3 tipos de materiales: el remo de aire, la bici de aire o la cinta. La intensidad de los mismos estará marcada por el historial médico que trae el paciente. Una persona atleta puede hacer el 4x4 sin ningún tipo de problema, pero si ponemos el estado opuesto, una persona de 60 a 70 años, créeme que no puede hacer 4 minutos a alta capacidad. Entonces lo que hacemos es disminuir y medir con wearables, con dispositivos, ya sea el Apple Watch, ya sea Whoop o ya sea el anillo Oura. Medimos las zonas de entrenamiento. En este caso vamos gradualmente incrementando las zonas de entrenamiento a medida que vamos progresando durante la sesión. Suele durar dependiendo de la capacidad, unos 12 a unos 40 minutos la prueba, y vamos viendo cómo el cuerpo de cada persona a nivel numérico va respondiendo. Supongamos que veo que tienes VUP, si no me equivoco. Igual que tú. Me pica la curiosidad. ¿Qué VO2 max tienes? Me estima 55. 55. ¿Qué edad tienes? 26. 26 años. Estamos hablando que una persona como tú no solo está en el rango superior, sino que supera el rango superior por casi 3 mililitros. Eso es una barbaridad, ¿vale? Ojalá todos como tú, básicamente. Bueno, hay que medirlo, Bueno, no obstante, Whoop, Apple Watch, Garmin, utilizan métricas bastante precisas. Es decirte, y lo bueno del Whoop es que está continuamente 24/7 contigo. Es decir, no puede ser más preciso que inclusive un wearable que tú te vayas a poner a usarlo durante 43 minutos una vez al mes. Porque es algo constante, 24/7. No solo te mide tu capacidad aeróbica, también te está midiendo tu capacidad, calidad y cantidad de sueño, cuántas calorías has podido quemar durante tu día debido a la intensidad de tu entrenamiento, estima cuál puede ser la intensidad acorde a tu descanso para el día posterior, para hacer que no tengas un sobreentrenamiento y hacer que tu descanso sea lo más óptimo posible para, 1, recuperarte, y 2, seguir funcionando y seguir mejorando. Hablo de Whoop y me parece súper interesante que saquemos el tema, porque mucha gente me pregunta, ¿no? Incluso me imagino que a ti también. Sí. Y sobre todo es como me dicen, oye Alberto, ¿por qué llevas 2 relojes? ¿No? Y es como, no llevo 2 relojes, ¿no? Realmente siempre suelo llevar mi reloj analógico, ¿no? No soy mucho de relojes digitales, y siempre llevo mi pulsera de registro. Y a todo el mundo le hago entender como, oye, no es una pulsera de actividad. Para mí no es una pulsera de actividad, no es una pulsera de registro. Y es por lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo lo utilizo ya no solo para ver si mi VO2 max tiene un nivel bueno, ¿no? Si estoy dentro de ese rango, sino soy una persona que me preocupo, ¿no? Personalmente, por cómo tengo el sueño, qué calidad de sueño tengo, cómo duermo durante la noche, qué episodios de vigilia tengo durante la noche, cómo luego esos entrenamientos que yo llevo a cabo me afectan tanto a mi recuperación como a mi mejora de mi nivel físico. Y algo que sí creo y que deberíamos hacer un poquito también de hincapié en la gente es, ok, a lo mejor no el Whoop en sí, pero todo el mundo debería de alguna forma medirse su capacidad física, su rutina diaria. Ok, tampoco deberíamos de irnos al otro extremo, ¿no? De 24/7 midiéndome con el Whoop, hago una prueba de esfuerzo cada mes, hago una analítica de sangre cada mes, pero tampoco deberíamos de demonizar un poco el hecho de estar midiéndose de manera frecuente ciertos parámetros, ¿no? Porque sí que creo que para nivel salud, incluso para nivel salud mental, pues al menos para mí, ¿no? Y también un poco lo que tú me has estado diciendo, José, es muy importante que nosotros tengamos la percepción de que estamos bien. Y no solo a nivel físico y estético, ¿no? Sino a nivel interno. Y algo como la pulsera Whoop o el anillo Oura, ¿no? O un smartwatch, incluso Apple, te da esa facilidad. Entonces creo que sí que algo desde mi parte, ¿no? Y creo que estarías conmigo en que promover que la gente tenga un mínimo de registro, ¿no? Sea consciente de lo que hace en su día a día y cómo eso repercute en su salud, debería ser algo que pudiéramos implementar, ¿no? De manera básica. No está normalizado y creo, desde mi punto de vista, te puedo explicar el porqué. La sensación de emergencia, la sensación de necesidad. Hay una persona que tenga la presión arterial alta o baja, necesita medirse su presión arterial de forma periódica. Y esa persona
si tiene la facilidad de tener una farmacia cerca, pues va a la farmacia. Pero si no, el acto reflejo nuestro es comprar un tensiómetro. Pero no te estás volviendo ni majara, ni demasiado obseso con tu tensión arterial porque te compras un tensiómetro. Simplemente tu salud cardiovascular la necesita. Tú, como persona consciente del ejercicio físico, los beneficios que atrae, sientes la necesidad de tener un poco más de información para entender cómo tu cuerpo funciona a nivel físico. Entonces, si promovemos este tipo de datos como, vale, a mí me encantaría ir al gimnasio todos los días y dar el 100% de mí, pero soy consciente de que cuando yo me levanto se me registra mi sueño y se me registra la calidad del mismo. Si mi sueño no ha sido lo más óptimo posible, probablemente mi desarrollo en el gimnasio, en cualquier tipo de deporte, actividad física, puede ser que no sea la más óptima en ese día. Pero personas que no somos conscientes de ello no acusamos a nuestra calidad de sueño o no acusamos a nuestro reporte o aporte calórico el día anterior o a nuestro nivel de estrés o a nuestro sistema nervioso. Simplemente entrenamos como animales que no ven nada más sino que querer entrenar y querer mejorar, y eso es lo que afecta muchísimas veces al progreso. El no saber cuándo parar porque mi cuerpo da unos señales de no te has descansado, no has descansado bien, no te has recuperado bien, o quizás llevas acumulada demasiada fatiga, necesitas una descarga. Y que la gente también entienda que no nos están patrocinando ni mucho menos, ¿eh? Ojalá. Ojalá tuviéramos esa suerte, pero que sí que es cierto, ¿no? Que desde la humildad, ¿no? No como entrenadores, sino como personas que se preocupan por su salud, creo que realmente es necesario, ¿no? Que tengamos un mínimo de conocimiento de cómo estamos, ¿no? Porque al final sí que es cierto que le pregunto, ¿no? A gente cercana de, oye, bueno, ¿y este parámetro cómo crees que lo tienes? ¿No? Ya incluso solo pregunto por nivel de sensaciones, porque sé que ese nivel de datos no me lo va a dar. Y sí que me entristece un poco, ¿no? Que me digan, no lo sé. Yo simplemente el día que descanso bien entreno un poquito mejor, y el día que descanso mal incluso no entreno. Y es como, vale, pero te estás dejando mucha tinta entre medias. Entonces sí que es verdad que hacemos una comparativa, ¿no? Y me gusta hacerla a nivel sobre todo global de lo que puede llevar a cabo a nivel económico tener un dispositivo como estos. Y no puede decir la gente que es caro, ¿no? Hay mucha gente que me dice, no, es que un dispositivo que me cuesta 200 euros al año me resulta caro. Y yo le digo, vale, vamos a hacer la división un poquito mensual. ¿Cuánto crees que realmente puedes invertir en tu registro de salud a nivel mensual? Y mucha gente me dice, no, pues 5 o 10 euros. Digo, vale, multiplícalo por 2 y eso es un día que sales a comer. Un solo día que sales a comer de todo el mes. Si solo un día de ese mes, durante 12 meses, te lo privas a favor de poder registrar tu salud independientemente del dispositivo que sea, ¿no crees que podrías disfrutar mucho más de tu vida y tu calidad de vida? Y al final todo el mundo dice que sí, pero el hecho de realizar la compra, ¿no? O de poner dinero, creo que siempre es una barrera en contra de nuestra salud. Es cuestión de prioridades, más allá de eso, Alberto, porque tú tienes que analizar tu vida y tu entorno social se va a ir poco a poco adaptando a tus prioridades también. Si tú antes pues llevabas una vida de más sociable, salías muchísimo más, pero eres consciente de que quizás para rendir mejor necesitas no salir viernes, sábado y domingo, sino que a lo mejor salir solo el viernes, descansar el domingo completo para rendir mejor el lunes, vas buscando esa prioridad tuya, y al final cuando empiezas a seleccionar lo importante de lo que no es, te das cuenta de que esos 20 euros que no te gastas por salir lo puedes invertir en tu salud, y es lo que hagas hoy se va a pues, reproducir dentro de 10-15 años. Y siguiendo un poco por la vía de salud, que he visto por aquí que tenéis, y quiero que la hablemos un poco y que la gente también pueda entender el funcionamiento. ¿Cómo es una cámara hiperbárica? ¿Qué es realmente esa cámara que mucha gente la ve y se cree que es como un aparataje que viene de los astronautas, ¿no? Como si te metes ahí no sales como si hubieses entrado. ¿Qué función tiene realmente? ¿Qué beneficios puede tenernos a nosotros en el modo de usarla? ¿Y cómo realmente podemos implementarla en nuestra rutina, aunque no sea de manera diaria, ¿no? Pero sí en nuestra rutina,
para poder mejorar nuestra calidad de vida? Oxigenoterapia es una de las mejores terapias que he tenido la suerte de probar, y he tenido la suerte de probar en dos aspectos importantes durante mi travesía de entrenamiento. En mi travesía de recuperación y en mi travesía de rendimiento. No solo te permite tener esa cantidad de oxígeno que es puro al 99,8% para regenerar células, tejidos, procesos antiinflamatorios, energía, que te permiten dar un poco más de ti, sino también en la otra rama, en la rama de la recuperación, proceso antiinflamatorio. Personas que estamos pasando por un dolor crónico que viene producido de una inflamación, por ejemplo, una cirugía o cualquier lesión, ya sea ósea o muscular, el proceso de regeneración es abismal. Sí que es cierto que muchos de los pacientes a los que se lo recomiendo me lo asemejan como si fuera una urna, o ya yéndote más allá, como si fuera un ataúd. La cosa es que se asemeja muchísimo a lo que es una resonancia magnética, pero yo se lo digo a todos, créeme que te duermes. En plan, estás 1 hora y media de tu vida, vivimos en una sociedad ajetreada, con muchísima cantidad de estrés, pegados a un teléfono para absolutamente todo. Pedir comida, hacer la compra, comprarte ropa. Estás todo el día mensajeándote con todo el mundo, pero no tienes tiempo para ti. Durante 90 minutos que dura el tratamiento, no tienes posibilidad de tener ningún dispositivo contigo. Créeme que a día de hoy, para mí, son los mejores 90 minutos que tiene mi rutina. Nadie me molesta. Puedo descansar, puedo dormir. Y lo bueno de todo son los beneficios directos que tengo del oxígeno. Hay dos tipos de cámaras, eso sí, unas que son de alta presión y otras de baja presión, que hay que también saber diferenciar. Pero nosotros sí tenemos lo que es la cámara hiperbárica. Y cuando hablas de esa alta presión, de esa baja presión, ¿realmente cuál es la diferencia entre usar una u otra? La cantidad y calidad de oxígeno. Solo una cámara hiperbárica te permite tener esa cantidad del 99,8% de oxígeno puro que va directamente a tu célula. Quiero que antes de que terminemos la entrevista, y todo el que nos esté escuchando, podemos ya decir, ¿no?, que vamos a hacer una entrevista un poquito diferente a las usuales, porque vamos a hacer una segunda parte de entrevista práctica, no vamos a hacer una prueba de VO2 Max. Y ya no solo con eso, sino que nos hemos quedado con tanta ganas de poder seguir, que vamos a hacer otra parte más, ¿no?, a nivel presencial, ya esta vez en Sevilla. Y ahí sí trataremos un poquito más, ¿no?, todo lo que es el tema del entrenamiento en profundidad, cómo deberíamos de entrenar, cuáles serían las mejores rutinas o los mejores ejercicios a la hora de poder mejorar nuestra salud, no solo nuestra estética. Pero sí me gustaría que hablásemos un poquito aquí de ese apartado científico, ¿no? De eso que es algo en nuestra profesión, ¿no? E incluso en nuestra carrera universitaria se lleva tanto, ¿no? Y está tan de moda. Hablemos de ese artículo que has elegido, que me pareció súper interesante, y que hagas un poquito de ese resumen para que la gente pueda entenderlo, la importancia que tiene, sobre todo, basarse en la ciencia. Y ya de ahí podamos pasar un poquito más a la acción y ver si realmente esa WUP nos estima bien los niveles. Es preciso, créeme. He elegido este artículo que trata sobre la sarcopenia porque me resulta algo bastante importante, que cada vez se está dando más y más auge y más importancia al mismo. Concretamente hoy tuve una paciente que, leyéndole su InBody, su informe, aludíamos a un principio de sarcopenia por esa mínima cantidad de masa muscular que pudiese tener. Entonces me mencionó que su doctor ya le había mencionado que sí, que estaba sufriendo ese principio de sarcopenia. Y claro, nos podemos quedar ahí o podemos indagar un poco más sobre qué es concretamente la sarcopenia, y es esa pérdida de masa muscular progresiva por el paso de los años. ¿Se puede revertir la situación? Pues supuesto que sí. Da igual la edad que tengas, también. La capacidad de construir esa masa muscular está ahí. Esto no deja de ser un proceso adaptativo. La sarcopenia y la pérdida degenerativa de esa masa muscular no solo te lleva a ser menos fuerte, también te lleva a tener ciertos riesgos. Riesgos de equilibrio y riesgos de caída. Las fracturas. En este caso, podamos decir el 60-70% de esas fracturas vienen precedidas por eso, por el equilibrio, por la falta de fuerza, de masa muscular. Las caídas se han convertido en un tercio o una tercera parte de lo que son las enfermedades crónicas
paralíticas. Es decir, tú te caes y a posteriori de eso vienen problemas. Vienen problemas óseos, vienen problemas musculares, vienen problemas a la hora de poder recuperarte. Y forma parte de 1 de cada 10 personas que se caen terminan con o una fractura ósea o con una comorbilidad. Es decir, estamos hablando de que no solo te va a limitar en un futuro no tener masa muscular, y quiero que veas cómo puede ser la comparativa entre una persona de 40 años que entrena, una persona de 74 que no entrena y una persona de 70 años que entrena. La masa blanca es el tejido adiposo, es la grasa. Luego, lo que rodea al fémur, en este caso, estamos hablando de que es la masa magra, la cantidad de masa muscular. ¿Cuándo y cómo la diferencia de edad puede ser un factor o no? Con 70 años, el tejido adiposo, que es lo que rodea esa masa muscular, podemos ver que con 70 años y siendo una persona triatleta, puede ser viable. No es esto lo más común. Lo hemos dado por común, pero realmente no lo es. Entonces, nos hace ver, y sobre todo en Norteamérica está mucho más concienciado con la longevidad. Este es un doctor norteamericano, es un osteópata, que se llama Glashow, que nos muestra que realmente la dimensión de mi fémur puede inclusive esa densidad ósea verse disminuida con la pérdida de masa muscular y con el alto riesgo de caída. Entonces, es algo que me parece muy interesante porque en mi vida personal me ha tocado una persona cercana que se ha fracturado su cadera y se ha caído. Y muchas veces podemos pensar, no, es que se ha caído y al caerse se ha podido romper la cadera, pero no pensamos en el proceso, ¿qué hay detrás de todo eso? Y dices, bueno, espera, un segundo, no es más factible que con un cambio o un brusco movimiento, como hemos estado hablando antes, que mi cuerpo no esté funcionalmente preparado, haya ocurrido esa fractura y, obviamente, por la rotura de mi cadera yo ya me haya caído? Y eso es lo que a mí me tocó personal y lo intenté explicar, la importancia de esa masa muscular y la importancia de cómo tú quieras vivir. La década marginal, según Peter Attia, otro divulgador bastante importante estadounidense, hace mucha alusión a eso. Ser viable de moverte, y habiendo dos tipos de personas, los que en su ancianidad quieren jugar con sus nietos o quieren ver a sus nietos jugar, marca la diferencia. Exacto, y además, como bien has dicho, ¿no? Porque creo que la gente entiende como que la pérdida de masa muscular es simplemente estoy perdiendo músculo y nada más, ¿no? Y al final el sistema humano, ¿no? El cuerpo humano es un organismo muy complejo, donde hay muchísima interacción entre todas sus articulaciones, todos sus órganos. Y esa masa muscular al final no es una masa muscular que está suelta, o sea, esa masa muscular está adherida a esa parte ósea, con lo cual es todo un compendio de si yo fallo aquí, a lo que estoy ligado voy a fallar también. Y lo que está ligado a mí va a seguir fallando. Y al final es una cadena que se sigue sobrealimentando y, como bien has enseñado, no es solo estoy perdiendo masa muscular, sino que mi densidad mineral ósea va a ir disminuyendo. Si mi densidad mineral ósea va a ir disminuyendo, evidentemente mi calidad de movimiento va a ser peor, voy a tener mucho más riesgo de fracturas. Por eso la gente, y como tú bien has dicho, entiende que se ha caído y luego se ha roto, pero no, se ha roto primero y por ese motivo te has caído. Hemos hablado también de la importancia del equilibrio. Al final, cuando tú no tienes una buena cantidad de masa muscular, la propiocepción propia que tú tienes en tu masa muscular la pierdes, con lo cual esa capacidad de interacción masa muscular-cerebro, no hay un buen eje, no hay una buena conexión. Tu cuerpo no sabe realmente dónde está situado en el espacio, con lo cual ese equilibrio lo estás perdiendo. Y es algo que de verdad yo creo que se ha repetido muchísimas veces y que creo que, por desgracia, que por mucho que se siga repitiendo, hay que entrenar. El entrenamiento de fuerza es fundamental. El músculo no es solo un órgano que sirve para verte fuerte, verte bonito, es un órgano fundamental para tu salud. Y creo, ¿no?, que nos hemos quedado un poquito corto, pero bueno, vamos a tener, ¿no?, esa segunda toma de contacto, esa revancha, para poder andar un poquito más en profundidad en Sevilla. Pero sí que creo que todas las veces que podamos decirlo van a ser pocas. Por favor, hay que entrenar, que no se centren solo en la estética, que la salud es súper importante y al final la estética, por suerte, va ligada a la salud. Aquí todo el mundo, el que te vea, no dirá, coño, José
está súper musculado, está súper fuerte y solo levanta pesas y mucho más lejos de la realidad, ¿no? No Claro. solo levantas pesas, ¿no? Es un conjunto muy, muy, muy completo de entrenamiento que al final llevas a cabo y que hablaremos más en profundidad en esta segunda entrevista, que todo es sentado al final al mismo objetivo, ¿no? Que es la salud, como bien has dicho, ¿no? Y es un término que a mí me encanta, tener una longevidad plena para poder disfrutarla con mis nietos, con mis bisnietos y no estar esos últimos años de mi vida postrado en una cama de hospital o en mi casa, teniendo que cuidar el mero hecho de poder respirar, ¿no? Entonces vamos a aprovechar eso de respirar, vamos Al turrón. al turrón y a ver si de verdad esos gases nos dicen que tenemos buenos niveles. Venga, vamos al ¿Vale? lío. Vámonos.